El grupo de los primates tiene aproximadamente 230 especies diferentes de animales. El fósil más antiguo en la historia de los humanos tiene una edad aproximada de 3.5 millones de años. Genéticamente, todos los humanos somos casi 100% idénticos. La primera migración de homínidos hacia afuera de África sucedió hace 2 millones de años. Los Homo sapiens casi se extinguen hace 50.000 años. Pues muy interesante la información que acabamos de compartir con ustedes, porque vaya que tenemos tiempo los seres humanos ya aquí en la Tierra. Pero de lo que sabemos, 3.5 millones. Exactamente, 3.5 millones de años. Muchísimo tiempo. Claro, y eso es lo que tratamos de entender mejor, cómo hemos ido evolucionando y cambiando a lo largo de tantos años, con una consideración. 95% del código genético que compartimos entre los humanos es idéntico. Exacto. Además también compartimos un poco de nuestro código genético con plátanos, Claro, con chimpancés, con moscas. Y eso es realmente también muy relevante, porque además no es un porcentaje pequeño del código genético, es un porcentaje alto. Pero ha llegado el momento, porque ya escuchaste la señal, ha llegado el momento de compartirles un mensaje especialmente preparados para ustedes sobre la cultura vial que tanta falta nos hace en la Tierra y particularmente con copia a la Ciudad de México, ¿no? Los invitamos a que vean esto. Y luego el experimento. ¡Sí! Está prohibido circular con moto en aceras, vías ciclistas exclusivas y carriles confinados para el transporte público. Artículo 21, fracciones primera, segunda y tercera. Pues aquí en la nave entre Piso y yo somos súper estrictos con todo lo que se refiere a conservación aquí en la nave, pero tú, allá en el planeta, tienes que cuidar muchísimo y puedes empezar por la electricidad. Para reducir el consumo de energía en aparatos electrónicos hay que mantener limpios los filtros. De esta forma, consumirán menos energía y serán más eficientes. Puedes empezar con la secadora de cabello, los ventiladores, la parte trasera del refrigerador y los filtros de aire de tu casa si es que tienes sistemas de aire acondicionado. Hola Dani, hola Pisu, bienvenidos de nuevo a la Tierra. El día de hoy les voy a mostrar un experimento que va a demostrar cómo la presión del aire está ejerciendo siempre ese peso sobre nosotros. Solemos pensar que el aire es algo muy ligero y se nos olvida en realidad que el aire tiene un peso específico porque está hecho de distintas moléculas que componen el aire. Y básicamente esa presión atmosférica es la que vamos a medir utilizando diferentes equipos como un barómetro o algo así. La presión del aire varía, por ejemplo, si ustedes están a nivel del mar o a nivel de la Ciudad de México. Al nivel del mar, la capa de aire que está sobre ustedes es mayor, y al nivel de la Ciudad de México, por ejemplo, como estamos a una altura superior, es menor la presión del aire. Y eso va a tener efectos en algunas cosas interesantes, por ejemplo, en la temperatura a la que hierve el agua. El agua hierve a 100 grados a nivel del mar y necesita un poquito más de temperatura, un poquito menos de temperatura en la Ciudad de México, precisamente porque hay menos presión del aire. Entonces, para demostrar ese peso que ejerce el aire sobre nosotros, sobre todo lo que estamos observando, vamos a hacer algunos experimentos en donde vamos a ver precisamente cómo ejerce esa presión atmosférica, su fuerza, por ejemplo, para aplastar una lata. En este caso, lo que hicimos fue llenar una lata de agua y la pusimos a hervir utilizando este pequeño mechero. Y lo que vamos a hacer es, una vez que ya esté hirviendo el agua, se va a llenar de vapor de agua el interior de la lata. El vapor de agua, cuando está caliente, ocupa un espacio mayor, pero cuando enfriemos ese vapor de agua y la lata de forma rápida, utilizando esta cubeta con hielo, vamos a ver qué pasa con la lata. Automáticamente ustedes vieron que al simple contacto con el agua con hielo, se enfría de forma muy rápida el vapor de agua que hay adentro de la lata. Eso hace que ocupe menos espacio y eso hace que se contraiga el aire que hay adentro de la lata, generando menor presión en el interior de la lata que en el exterior que hay a nuestro alrededor. Y ese aire que está a nuestro alrededor lo que hace es apachurrar la lata de una forma muy rápida. Entonces aquí estamos viendo claramente cuál es el poder de la presión atmosférica sobre algo como una lata. Mientras esta lata se calienta para volver a hacer este experimento, les voy a explicar otro que también está fundamentado en las diferencias de presión del agua y que incluso pueden utilizarlo ustedes para hacer un pequeño juguete que puede ser muy divertido
de armar y de jugar con él. Para esto necesitamos una pequeña pipeta de plástico que pueden conseguir en algunas farmacias. Lo que van a hacer es cortar el bulbo superior de esta pipeta de plástico y ponerle un pequeño peso que puede ser de plastilina. Entonces, con este bulbo y esta plastilina, lo que ustedes quieren es hacer una pequeña capsulita que cuando ustedes pongan en agua flote perfectamente perfectamente vertical, y que quede de esta forma, nada más saliendo un poquito de la superficie del agua. Incluso le pueden poner, como en este caso, un ganchito para después jugar con ello a recuperar cosas que metemos en esta botella. Lo otro que vamos a hacer, vas a conseguir una botella de estas de 3 litros que pueden utilizar cualquiera de refresco, la llenan de agua. En este caso le pusimos un poco de colorante para que tuviera una mejor, se viera mejor, parezca el océano. Y esta botella de agua la vamos a llenar hasta el tope, casi que se nos derrame el agua, y ahí vamos a poner nuestra capsulita. Esta capsulita, como ya les dije, va a tener que flotar casi al ras del agua. Cerramos nuestra botella fuerte y lo que vamos a hacer va a ser presionar la botella. Como pueden ustedes ver, dependiendo de la presión que yo ejerza sobre las paredes de la botella, nuestra capsulita va a subir o a bajar sobre la columna de agua. Incluso, si ustedes pueden mantener la presión constante, pueden dejar al bucito flotando en medio de la botella. Y si ustedes echan ganchitos hechos con clips o alguna otra cosa al fondo de la botella, pueden jugar a calar esos clips, a recuperar esos objetos, utilizando que se llama buzo cartesiano. ¿Y cuál es el principio de este buzo cartesiano? Como ustedes vieron, la ampulita va a estar con una pequeña cantidad de agua y el resto va a ser aire. Cuando nosotros apretamos la botella, ejercemos presión sobre el aire que está dentro de la ampulita y va a perder volumen ese aire que está dentro de la ampulita. Eso va a hacer que entre agua a la ampulita y por eso se sumerge. Cuando liberamos la presión, ese aire se vuelve a expandir y por eso vuelve a flotar nuestro buzo. Entonces este es el principio que desarrolló y que describió inicialmente un gran científico que se llama René Descartes, y por eso se llama el buzo cartesiano. Él trabajó mucho con matemáticas, con presión del aire, con una serie de cosas. Entonces de esta forma pueden construir ustedes en su casa un pequeño buzo cartesiano con el cual se pueden divertir mucho. Finalmente, y nada más para que volvamos a ver el efecto de la presión del aire, vamos a repetir el experimento con la botella, ya que estamos viendo que hay mucho vapor en la botella. Entonces, pues no olviden nunca ustedes que el aire no es tan ligero como parece y que estamos expuestos siempre a la presión atmosférica. Espero que les hayan gustado los experimentos de hoy y nos vemos a la próxima. Y en el estudio de la genética y la genealogía y todas estas ciencias que nos permiten conocernos mejor y a nuestros antepasados, no está restringida la tecnología únicamente a los científicos. Para nuestro lado, podemos a través de la tecnología construir nuestro árbol genealógico y conocer mejor a nuestra familia. Hoy la aplicación que te voy a recomendar se llama Ancestry y te permite, además de construir tu árbol genealógico, te permite hacerlo con información mucho más rica, es decir, no solamente fotografías de cada uno de tus antepasados, sino historias y fotografías o documentos relacionados con alguna participación relevante que haya hecho alguno de tus antepasados durante su vida. La aplicación se encuentra disponible gratuita y te invito a que la bajes y que junto con tus papás y tu familia, el resto de tu familia, la vayan llenando. ¿Hasta dónde creen que puedan localizar algunos de sus antepasados? Va a ser interesante descubrirlo juntos. Los invito a que veamos lo siguiente. Se llama De no creerse. Y de verdad, no lo van a creer. El gen MC1R, que es el responsable del color rojo en el cabello, también se encontraba presente en los mamuts. Se cree que el primer lugar por donde el hombre salió de África es Bab el-Mandeb, que está frente a la península arábica. El ADN de la mitocondria proviene exclusivamente de las madres. El de los padres se pierde durante la fecundación. Los Homo sapiens tenemos parte del genoma de los neandertales.
El volumen del cerebro de los humanos se ha expandido más de 3 veces durante el proceso de evolución de los homínidos. El proceso evolutivo que nos hace llegar tan rápidamente al final del programa, no es mi hit. No, a mí tampoco me encanta tanto. Pero si quieres revivir el programa o si perdiste algún detalle, lo puedes ver obviamente en el canal de YouTube de Capital 21. Por supuesto, este y todos los programas anteriores. Y algo muy importante, un gusto el poder recibir sugerencias y peticiones de contenidos como el que estamos presentando el día de hoy. La genealogía, es uno de los temas que ustedes nos han sugerido en redes sociales. Así que continuemos conversando en redes sociales y díganos qué temas quieren que expliquemos aquí en el programa. Yo estoy como @Dani Luján. Yo estoy como @Pisu con Z y están las redes sociales de Capital 21, por supuesto. Solamente usen el hashtag #qué rayos y nosotros nos enteramos de todo. Con eso, y no olvides sintonizarnos todos los martes a las 6 de la tarde para que aprendamos juntos de ciencia y tecnología. Así es, yo soy Dani Luján. Yo soy Pisu y esto es ¿Qué rayos? Misión Marte.